En este vídeo vamos a ver qué es un diccionario de datos y vamos a ver algunos de los ejemplos que hemos estado trabajando en los últimos tiempos. El vídeo original fue grabado en inglés por Nuru Kipato y esta es la traducción al español. Bien, ah, después de ver este vídeo, usted debería ser capaz de describir qué es un diccionario de datos y crear un diccionario de datos simple para cualquier conjunto de datos con el que esté trabajando. ¿Qué es un diccionario de datos? Bien, un diccionario de datos es un documento que proporciona el contexto de un conjunto de datos. Es decir, nosotros si recibimos unos datos que solo tienen los datos con sus nombres de las variables y los números, muchas veces no seremos capaces de interpretar qué es. Si nosotros creamos un conjunto de datos a partir de una encuesta, a partir de un experimento, a partir de una observación, de lo que sea, am, en ese momento es muy fácil acordarse y mientras estamos trabajando en él es muy fácil entender qué es lo que estamos haciendo porque lo hemos creado nosotros. Pero si lo tenemos que compartir con compañeros, si lo tenemos que compartir con otras organizaciones, si cuando hemos acabado lo almacenamos y esperamos un tiempo y queremos revisitarlo, queremos volverlo a ver, queremos volver a reanalizar o utilizar los datos, entonces es importante que esté bien documentado qué es cada cosa para entender perfectamente qué son esos datos, qué significan y cómo los podemos aprovechar. Por tanto, el diccionario de datos va a contener toda la información necesaria para interpretar un conjunto de datos. Cosas que debería contener el diccionario de datos. Pues bien, debería contener el nombre de las variables con las que estamos trabajando, el nombre de las columnas básicamente en Excel. La descripción de las variables. El nombre muchas veces es autoexplicativo, pero es autoexplicativo hasta un cierto punto. Necesitamos nombres cortos y, por lo tanto, muchas veces no está claro qué significa. Y en los ejemplos vamos a ver a qué me refiero con esto. Formatos de cada variable. Si es una variable que usa los números enteros, es una variable codificada de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si es una variable en escala, si contiene rangos, ¿cuál es la escala en la que trabaja? Códigos utilizados en cada variable y su respectivo significado. Cuando tenemos variables codificadas, son 0, 1, 2, 3, 4, qué significa 0, qué significa 1, 2, 3 y 4 para cada una de estas variables codificadas. Unidades de medida si aplican. Si cuando hay cosas que han sido medidas, pues si están medidas en kilos o en libras o en gramos o en metros cuadrados o en hectáreas o de qué manera. Si los valores faltantes han sido codificados, pues necesitaremos también códigos para los valores faltantes que nos identifiquen cada tipo de valor faltante. La descripción de la relación entre variables, por ejemplo, en el caso de variables calculadas. Si tenemos el costo total del cultivo, pues ahí tendremos que sumarle el costo de las semillas, más el de los insumos, más el de la mano de obra, más etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera esta variable creada calculada a partir de las variables originarias se relaciona con ellas? Problemas conocidos en el conjunto de datos. Si sabemos de cosas que hayan podido ocurrir durante la recolección de datos o cosas que no estén claras o que entendamos que ahí puede haber un problema. Y finalmente, cualquier otra información que sea necesaria para comprender el conjunto de datos. Para ver esto, lo mejor es que nos fijemos en algunos ejemplos, ¿no? Y por lo tanto, ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos que han sido obtenidos por compañeros nuestros, la mayoría de ellos en los últimos tiempos. Estos datos vienen de un experimento de manejo de suelos en el que, bueno, si nos fijamos en los datos, vemos que hay el nombre de la unidad experimental, el número del bloque, el número del tratamiento y después una serie de variables relacionadas con la biomasa que a lo mejor alguien muy especialista sería capaz de entender qué pueden ser, pero alguien que quizá no es tan especialista, pues, seguramente a primera vista es difícil distinguirlos estos test. Finalmente, otras variables con nombres un poco más crípticos y que seguramente a primera vista, y si no hemos estado muy ah,
relacionados con la creación de este conjunto de datos posiblemente no sepamos lo que es. Finalmente, ¿qué quiere decir bloque 1, 2, 3, 4? ¿Qué quiere decir tratamiento 4, 3? Todo este tipo de información nos falta. Vamos pues al diccionario de datos. El diccionario de datos, en las primeras filas, tiene un poco de descripción del experimento. ¿Qué experimento fue? Opciones de gestión de suelo, barbechos. Lugar, se hizo en la estación experimental de la Universidad de Reading, en Reading, el Reino Unido. ¿Cuándo? Pues en la temporada 21-22. ¿Quién fue el investigador que realizó este experimento? En marrón. Datos que nos contextualizan información que nos contextualiza este conjunto de datos. Y después tenemos los nombres de las variables y su descripción. Expunit es el código de la unidad experimental permanente, el bloque es el número de bloque, tratamiento el número de tratamiento, T biomasa es la biomasa total, AG biomasa es la biomasa sobre el suelo, BG biomasa es la biomasa total bajo tierra, sombres y somas son la materia orgánica en el suelo antes y después de la temporada y ese biodiv es la biodiversidad del suelo a nivel macro. Las unidades de medida, el número de experimento del bloque del tratamiento, esto no tiene unidades, los tenemos numerados y ya está. Pero la biomasa sí, y las de biomasa las unidades son gramos por día. Las sombras y somas son porcentajes y ese biodiv son el número de individuos de macrofauna encontrados en un kilo de suelo. Finalmente tenemos el tratamiento. Disponemos de 8 tratamientos distintos y entonces aquí tenemos los códigos y qué significan estos códigos. El tratamiento 1 era barbecho mejorado, G más L, el código 2 barbecho mejorado L, el código 3 barbecho mejorado G, etcétera, 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 hasta el 8 que es sin barbecho y sin materia. De esta manera, si volvemos a los datos, podemos entender qué es cada uno de estos experimentos. El tratamiento tipo 4, 2 y 8, por ejemplo, pues vemos aquí el 4 era barbecho convencional, el 2 barbecho mejorado L y el 8 era sin barbecho, sin materia orgánica. Finalmente, para estos datos se añadió la disposición en el campo del experimento. De esta manera aquí tenemos codificados con colores los 8 tratamientos distintos. Aquí cada una de estas columnas corresponde a un bloque y cómo se dispusieron en el suelo. Y por lo tanto sabemos que el bloque 1, el primero era el barbecho convencional, el segundo era el barbecho mejorado L, etc. Fijamos que en cada bloque tenemos los 8 tratamientos, lo que pasa que están situados de manera distinta. Y finalmente tenemos también el norte. Podemos identificar dónde está el norte porque por si esto nos fuera interesante para el sol, las lluvias, las sombras, la humedad del suelo, lo que sea. De esta manera, con los datos solos no éramos capaces de entender demasiado bien qué era esto. Con el diccionario de datos entendíamos las variables y los niveles de las variables codificadas y con el plano del campo finalmente entendemos o comprendemos cuál era esta disposición del experimento y nos permitiría si quisiéramos replicar el experimento. Bien, este era el ejemplo 1. Vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 son unos datos que vienen de distintas trabajos de campo, distintas encuestas realizadas en diversos sitios de África, en varios países, en muchos sitios distintos. Y esta, de alguna manera, representa estos datos, fueron obtenidos de las distintas bases de datos, integrados en un solo base de datos y contienen en la primera parte, si nos fijamos
vemos, variables identificativas del hogar o de la persona que contestaba, la identificación, el país, el distrito, si es un hogar que es monógamo o otro tipo, la edad del jefe de hogar, cómo está dentro del rango de edad, el género, el estado civil, y preguntas relacionadas con la educación. Y después tenemos indicadores que no son las respuestas, no corresponden a los datos originarios tal como fueron recolectados, sino que son datos calculados, son indicadores que fueron calculados a partir de las respuestas a las encuestas que se pasaron. Y entonces tenemos el índice de cultivos, el índice de animales, el índice de labranza, etcétera. Bien, nos vamos al diccionario de datos. Y en el diccionario de datos tenemos una serie de informaciones que nos pueden ser interesantes. Por ejemplo, la identificación. La identificación es el ID de la encuesta en la base de datos. Este identificador nos sirve para vincular las filas de esta base de datos con las bases de datos originarias, con las encuestas principales. Y por lo tanto nos permite una dirección, nos permite ir a buscar más datos, nos permite ir a comprobar resultados, etcétera. Por tanto, esta es la identificación. Después tenemos una serie de variables que son como bastante obvias, el identificador del país, el identificador del distrito, qué tipo de hogar. Fijémonos que en el tipo de hogar, por ejemplo, tipo de hogar, no están codificados, sino que está la respuesta tal cual, monógamo, sin cabeza, monógamo, sin cabeza, no sé si hay algún otro tipo. Sí. El tipo, la edad, el rango de edad, esto es una variable calculada, entonces tenemos la edad, categorizamos esta edad en varias categorías y asignamos a una de ellas. Por ejemplo, el primer respondiente tenía 32 años, por lo tanto está en la categoría de 25 a 34, este tenía 35, por lo tanto está en la categoría de 35 a 44, este tenía 45, de 45 a 54, etcétera. El género también aquí es no codificado, por lo tanto es género femenino y masculino. El estado civil vuelve a ser no codificado, viudo, casado, y lo mismo con la educación. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de variables descriptivas y que en el diccionario de datos entendemos mejor cuál era cada una de ellas, cuál es su descripción. Después, finalmente, entramos en los índices calculados, en todos estos indicadores que han sido calculados a partir de las variables originales. Todos estos indicadores son, el resultado de estos indicadores es una variable categórica, que está bien en 3 categorías, bien en 4 categorías. Y por tanto, tenemos niveles de 0 a 2 o de 0 a 3, dependiendo si tiene 3 niveles de 0 a 2 o 4 niveles de 0 a 3. Y aquí, para cada uno de estos indicadores, para cada una de estas variables, tenemos cómo está en la base de datos, crop index, index animales, índice de labranza. Tenemos al diccionario de datos, tenemos crop index, índice de animales, índice de labranza, etcétera, etcétera. Nos dice qué son, es el índice de cultivo, el índice de animales más razas, etcétera, etcétera, índice de labranza. Y aquí, ¿qué significa que esta variable esté codificada con el 0? El índice de cultivo, cuando está codificada con un 0, significa que hay un cultivo que cubre más del 75% del área cultivada. Es decir, puede tener varios cultivos este hogar, pero hay uno que es el dominante y que cubre el 75% o más, al menos el 75% del área cultivada. Si está codificado en el nivel 1 es que tenemos entre 2 y 5 cultivos cultivados y ninguno de los cultivos es extraordinariamente dominante, ninguno está por encima del 75%. Y el nivel 2 tendría más de 5 cultivos y ningún cultivo cubre más del 75%.
con estos 3 niveles tendríamos que comprender todas las posibles opciones, todas las posibles situaciones en nuestra base de datos. Está codificado en 3 niveles, por lo tanto no hay un cuarto nivel. Y así podríamos ir bajando. Hay algunos que son más simples, algunos más complejos. Por ejemplo, el índice de integración entre cultivos y ganado. Este está compuesto por 3 componentes. Cada una de las componentes tiene una respuesta binaria sí, no, 0, 1. 0 si es no, 1 si es sí. Y el índice este al final es la suma de estos 3 niveles, de estos 3 indicadores individuales. Las 3 preguntas son de estos índices binarios, son la producción de estiércol propio, sí o no, no es un 0, 1 es un sí, sí es un 1, producción de alimento propio, 0 es no, 1 es sí, y animales que brindan servicio de arado, 0 es no, 1 es sí, y por lo tanto si sumamos los 3 podemos tener, si los 3 son 0, 0, si los 3 son 1, 3, por lo tanto 0, 1, 2 o 3. Y el 0 implica que todas las componentes son 0, no, la respuesta era no a las 3 componentes. Si es 1 es que había al menos que había 1, que la respuesta fue que sí. Si es 2 es que 2 fueron que sí, y 3 es que todos son verdaderos, todos son que sí. Y así podríamos seguir bajando, podríamos seguir buscando en otros indicadores. Y de esta manera entenderíamos muchísimo mejor cuál es, qué implica o qué quiere decir cada una de estas variables y qué quiere decir cada uno de estos resultados. Esta base de datos tiene muchísimas filas, tiene 5.600 y pico filas. Vamos al final, tenemos 5.600 filas, pero no tiene un número extraordinariamente grande de columnas. Tiene algunas, pero no muchísimas. Por lo tanto, este diccionario tiene mucho sentido hacerlo así, porque así entendemos perfectamente cuáles son estos datos. Y no es que seamos nosotros que tenemos que entenderlo, insisto, porque nosotros somos los que hemos generado este conjunto de datos, pero nuestros compañeros de la organización, compañeros de otras organizaciones con los que podamos compartir los datos, nosotros en el futuro o investigadores de nuestra organización en el futuro que quieran revisitar estos datos. Esta información es esencial para entender cuáles son estos datos e interpretarlos correctamente. Finalmente, fijémonos que había el país y había el distrito. Aquí tenemos una parte del diccionario que ocupa una pestaña, porque el número de países es numeroso, pero sobre todo el número de distritos es extraordinariamente numeroso. Tenemos 40 y por lo tanto era complicado ponerlo aquí de manera que fuera fácilmente leíble. Entonces se ha creado una pestaña en este Excel en el que hay la codificación de nos explica la codificación de estas 2 variables. Y aquí tenemos para cada país y el nombre del distrito. Aquí teníamos en los datos, los primeros datos correspondían al distrito número 37, que es este que está aquí resaltado, que es el distrito 37, Bahir Dar Suriyya, en Etiopía. Y por lo tanto, con estas 2 pestañas, con el diccionario de datos y con la codificación, la explicación de cuál es esta codificación, podríamos entender perfectamente los datos. Fijémonos que aquí no podríamos entender cuál es este distrito si no tenemos esta información. Los nombres de los países son bastante autoexplicativos. Etiopía, Kenia, Tanzania, etc. Bien. Vamos pues al tercer ejemplo. El tercer ejemplo tiene un formato ligeramente distinto. Y vamos a explicar un poco el origen de estos datos. Es la encuesta de hogares del SICAFS, que lo que buscaba era entender cuáles eran los cambios en las prácticas agrícolas y ganaderas para adaptarse al cambio climático. Y esta encuesta quería pasarse en muchos sitios del mundo,
40, 50, 60 sitios, distintos sitios del mundo, y se quería pasar al inicio del proyecto en el 2011, 12, 13, a 5 años después de haberse pasado la primera encuesta, una segunda, para ver qué había pasado en estos 5 años, y una final al cabo de 10 años del inicio, para comparar y para ver cuáles habían sido los cambios durante estos 10 años que habían llevado a cabo los distintos hogares en términos de prácticas agrícolas y ganaderas, para adaptarse básicamente al cambio climático. Bien, pues disponemos del cuestionario y un libro de códigos para algunas de las variables del conjunto de datos de este estudio realizado en el 2013. Este es solo para la línea de base que se realizó en el 2013, pero el cuestionario y los códigos sean los mismos a la mitad y al final del proceso de los 10 años. Un administrador de datos competente preparó los ficheros de datos para el archivo. Y estos se pueden encontrar los datos junto con todos los metadatos, toda la información y los libros de códigos, etcétera, etcétera, en el Dataverse de SICAPS. Bien, pues vamos a ver un poco de qué se trata. Empecemos con los datos. Brevemente, estos son los datos. Fijémonos que hay fechas, pero también hay códigos y hay cosas que no entendemos demasiado. Hay valores negativos también, hay ceros, hay unos, hay dos, y los nombres de las variables, algunas de ellas nos podíamos entender alguna cosa, pero esta, por ejemplo, seguramente no sabríamos lo que es. Vamos a ver cómo se solucionó esto en este caso. Este es el cuestionario. Lo voy a pasar rápidamente para que se vea. Esto es el cuestionario. ¿Sí? Y fijémonos cómo está estructurado. Esta sería como la descripción de la pregunta o la pregunta, cuál es el ID del sitio, y lo que hay entre paréntesis es el nombre de la columna en el conjunto de datos. ID del bloque ID de la aldea, de identificación del hogar, HHID. Recordemos que se hizo esto en 2013, se volvió en 2018 y se quería volver en 2023. Y por lo tanto, identificar el sitio, el bloque, la aldea y el hogar era importante porque se quería regresar a los mismos hogares para preguntarles cuáles habían sido los cambios durante esos 10 años. Tenemos el consentimiento, se leía el consentimiento, se ha dado el consentimiento, el código 01 es que sí, el código 0 es que no. Y la variable es consentir. Tenemos más cosas aquí sobre los manejadores de datos. El encuestado, nombre. Esta es el nombre de la variable y esta es la pregunta. El apellido. Sexo del encuestado, 0 si es hombre, 1 si es mujer. Y la respuesta sería esta, sex. Si nos venimos aquí, por ejemplo, sex, tenemos unos y doses que corresponden precisamente a esto, al sexo del respondiente cuando es masculino el 1, cuando es femenino 2, cuando es el femenino. ¿Cuál es la relación del encuestado principal con el jefe de hogar? 00 si es el cabeza de hogar, 1 si es el cónyuge, 2 si es el padre, 3 si es un hijo, 4 si es un nieto, 5 si es sobrino o sobrina, 6 si es el yerno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues rel, vamos al conjunto de datos y rel es la relación con el cabeza de familia. 0 es que era el mismo cabeza de familia, 1 es que es el cónyuge. Fijémonos que los que eran hombres son cabeza de familia, la que era mujer es esposa del cabeza de familia. Y un poco parece que se replica básicamente el mismo esquema bastantes veces, no siempre. Aquí tenemos un ejemplo en el que no es así. ¿Qué más? Comunidad, etnicidad, casta del hogar, ver hoja de códigos. Aquí no tenemos los códigos de respuesta como los teníamos aquí, sino que nos invita a ir a la hoja de códigos, porque quizá hay muchos. Recordemos que esto es algo que
una encuesta que se pasó en 50 sitios de distintas partes del mundo y, por lo tanto, la comunidad o la etnicidad en distintas partes del mundo es completamente distinta. En Kenia, en Tanzania, en Etiopía, en Burkina Faso, en Colombia, en Bolivia, en Honduras, todas son distintas. Por lo tanto, la lista era muy larga y no era razonable añadirla aquí. Después iremos a esto. Tipo de hogar, uno, el cabeza de hogar es el hombre, dos es un hombre que está divorciado soltero, el primero es hombre casado con esposo o esposas. De esta manera tenemos las distintas preguntas codificadas. Cuando vamos al conjunto de datos, pues entendemos qué es la cabecera, el título de la columna, a qué pregunta corresponde. No tenemos exactamente un diccionario de datos. El diccionario de datos está incorporado dentro del cuestionario, pero toda la información está allá. Tenemos los códigos también y, por lo tanto, podemos interpretar cuáles son estas respuestas. Finalmente, tenemos el libro de códigos que se utiliza en aquellos casos, en los casos especiales, pongámoslo así. Primero, código de valores faltantes. Los valores faltantes han sido codificados. No todos los valores faltantes son iguales. Por lo tanto, como contienen información, los codificamos de forma distinta para interpretarlos después de manera adecuada. Se codificó con un -6 cuando no hay ningún acuerdo por parte de los miembros del hogar. Si había diversos miembros del hogar participando en la encuesta, en la entrevista, la respuesta no era la misma y no se ponían de acuerdo. Y por lo tanto se dejaba como una respuesta, como un dato faltante, porque no se podía acordar una respuesta y el código era -6. El código -8 es cuando no es aplicable o no es relevante. Por ejemplo, ¿tiene usted hijos? No. ¿Cuántos hijos tiene? Pues si no tiene hijos ya no es relevante preguntarle cuántos hijos tiene. Y -9 si no puede o no quiso responder. Nos vamos a los datos y vemos que tenemos muchos valores faltantes aquí. -8, por ejemplo. Quizá otros, casi todos son -8, que es la pregunta no es relevante. La etnicidad. Hemos visto que la lista de etnicidades era muy larga y, por lo tanto, no la incluían en el cuestionario. Sería un cuestionario demasiado largo, sino que está aparte en este libro de códigos. Veíamos que la etnicidad aquí en los datos básicamente era 25. Por lo tanto, vamos aquí y 25 es musulmanes. La mayoría de los que respondían a esta encuesta se identificaban a sí mismos como musulmanes. Lo mismo pasa con los códigos de los animales, por ejemplo. Entendemos que son en distintas partes del mundo y, por lo tanto, la lista esta podría ser extraordinariamente larga y no es lo mismo tener bueyes o búfalos que tener llamas, por ejemplo. Con donde se informaban sobre cuestiones meteorológicas, otra vez una lista larga, en la radio, la televisión, extensión agrícola, etcétera, etcétera. Códigos de cultivos. Aquí también sobre más de 100 códigos distintos. Obviamente, en cada uno de los sitios, los códigos estaban restringidos a los que se usan en esa zona. No tiene sentido preguntar si se planta, si se tiene más café, por ejemplo, en zonas donde claramente no hay café, por ejemplo. Y también códigos sobre en qué tipo de cambios se introdujeron en los sistemas agrícolas en los últimos años. Bueno, vemos que esta es una manera distinta de
de codificar los datos y de tener el diccionario de datos. En este caso necesitábamos de dos cosas. Necesitábamos del cuestionario en el cual teníamos la pregunta, teníamos el código de esta pregunta, es decir, cómo iba a aparecer esta pregunta en nuestra base de datos, y teníamos la codificación de las respuestas. 0 significa que no, 1 significa que sí, 0 significa que es el cabeza de hogar, 1 es que es un cónyuge, 2 es que es su hijo, etcétera, etcétera. Tenemos todos estos códigos y utilizábamos el libro de códigos aparte para aquellas respuestas que requerían un número de códigos suficientemente extenso como para que no fuera razonable añadirlos en el cuestionario y para la codificación de datos faltantes. Bien, con esto hemos visto 3 ejemplos distintos, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes, cada uno con sus facilidades y sus dificultades, pero 3 formas distintas de codificar este diccionario de datos, de tener este diccionario de datos que básicamente nos acaba proporcionando toda la información que nos puede permitir a nosotros y a otros interpretar los datos, entender los datos y poder utilizarlos en el análisis. Y con esto acabamos el vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.